Bien, chicos. El tema de potencial eléctrico lo empezamos hoy día, que está dentro de lo que es todavía electrostática. Hemos visto el primer tema, que es electricidad, vimos la historia de la electricidad, luego vimos las leyes de Coulomb, que es la parte de electrostática, donde vimos de qué manera se aplican las leyes de Coulomb, la primera ley y la segunda. Luego hemos visto el tema de campo eléctrico, donde vemos que una carga genera un campo eléctrico y llegamos a la conclusión de que toda carga eléctrica genera un campo eléctrico. Y ahora vamos a ver el tema de potencial eléctrico, que sigue estando en la parte de electrostática. Es importante saber la definición de lo que es un potencial eléctrico. Vemos acá el potencial eléctrico, que viene definido como el trabajo que se debe realizar en un campo electrostático. Sabemos que un campo electrostático es lo que genera una carga, es lo que está alrededor de la carga. Para mover esa carga debemos realizar ese trabajo. Ese trabajo lo tenemos que realizar dentro del campo electrostático. ¿Para qué debemos realizar? Solamente para mover una carga desde el punto de referencia donde se encuentre esa carga de prueba que hemos visto en campo eléctrico, que una carga de prueba siempre es positiva. Vemos aquí que los campos se habían sabido representar, recuerdan ustedes, en el examen por líneas de fuerza. Aquí tenemos las líneas de fuerza. Cuando la carga es positiva, las líneas de fuerza van dirigidas hacia afuera. Y cuando la carga es negativa, van dirigidas hacia adentro. O sea, fíjense que este tema está enganchado al tema anterior. Ahora, de otra forma, nosotros podemos ya más sencillo, podemos decir que el trabajo no es más que la fuerza que se debe realizar, es esa fuerza externa para traer una carga unitaria desde donde se encuentre. Puede ser que se encuentre en el borde del campo, dentro del campo o fuera del campo mismo. Desde ahí tenemos que traerla hasta un punto considerado dentro del mismo campo. Y esa fuerza es que se le denomina trabajo. De ese modo nosotros podemos definir de otra forma más sencilla lo que es el potencial eléctrico. No es más que el trabajo que se debe realizar para mover una carga eléctrica, ya sea desde fuera del campo eléctrico, ya sea desde el límite del campo eléctrico o desde dentro del mismo campo eléctrico hasta otro punto que se halle dentro del campo eléctrico. A eso se conoce como potencial eléctrico. ¿Cómo representamos nosotros el potencial eléctrico? Lo podemos expresar como en todos los otros temas a través de una ecuación matemática. Vemos que el potencial no es más que la energía potencial de una carga sobre una carga de prueba, una carga puntual sobre una carga de prueba. Es por eso que tenemos nosotros la ecuación de fuerza resultante igual a un campo sobre la carga, o un campo eléctrico igual a fuerza sobre Q. Aquí lo tenemos alrededor. En esta parte vemos que el campo eléctrico va a ser igual siempre una fuerza sobre una carga de prueba. Ahora, esto de aquí nos representa un campo eléctrico. Esta letra E viene a ser el campo eléctrico que está en función a la fuerza y a la carga. Lo vimos en el tema de campo. Pero para potencial, nosotros vemos esta ecuación en función a este campo. Vemos que ese campo puede ser un potencial eléctrico que está representado por la letra B, por la constante K que hemos visto, la constante K, que toma dos valores, tanto en el sistema internacional como sexagesimal, que viene a ser en el internacional el 9 por 10 a la 9ª Newton por metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado. Y en el sexagesimal, esta K viene a ser una dina por centímetro cuadrado sobre esta coulombios al cuadrado. Por la carga que estamos moviendo, ya sea de dentro del campo o fuera del campo, sobre una distancia o un radio, como sabemos, y vemos que el campo eléctrico es una circunferencia porque es
todo lo que le rodea la carga, podemos medirlo en radio, que puede ser igual a distancia. Ahora, ¿cómo nosotros explicamos esta ecuación? Vemos que B es potencial y no es más que el voltaje. Se simboliza con la letra B. Vemos que intensidad de campo se sigue manejando la E mayúscula y que la unidad de medida que tiene en el sistema internacional es el Newton sobre Coulombio. Por lo tanto, el potencial en el sistema internacional va a ser el voltios. Se simboliza con la letra B, pero también su unidad de medida es el voltio y se simboliza con la letra B, la B de vaca. La R es la distancia o el radio, que en el sistema internacional se mide en metro. Ya he dicho los valores de la constante de Coulomb, tanto en el sistema internacional como en el sistema sexagesimal. Y Q, que conocemos que es carga eléctrica, que en el sistema internacional se mide en coulombio. Pero también debemos de saber en el sistema sexagesimal. Esta B, que viene a ser el potencial, en el sistema sexagesimal se mide en statvoltio. Ahora sabemos que la intensidad de campo en el sistema sexagesimal viene a ser DINA sobre stat-coulombio. El radio o la distancia en el sistema internacional viene a ser el centímetro. La constante toma el valor de una DINA sobre una DINA por centímetro, una DINA por stat-coulombio al cuadrado sobre centímetros al cuadrado. Y la carga en el sistema sexagesimal viene a ser el stat-coulombio. Acá nos dan, en esta diapositiva, nos dan los valores en el sistema sexagesimal. Ahora vemos el potencial eléctrico, cómo es que podemos atraer la carga desde un campo, ya sea desde un punto infinito, ya sea desde el infinito, hasta un punto dentro del campo, venciendo las fuerzas de este mismo campo. Esta parte azul representa el campo que está generando esta carga. Esta carga de prueba es positiva y si nosotros colocamos a este lado de acá una carga, si es positiva, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a rechazar al querer unirla con esta carga que está dentro de este campo. Si esta carga de aquí es negativa, pues al ser contraria a esta carga que está dentro del campo, se va a atraer. Ahí podemos ver nosotros las leyes de Coulomb, la ley cualitativa. Ahora, ese trabajo que uno realiza, que viene a ser el esfuerzo de traer esa carga, se lo mide en el sistema internacional en Joule. Esa es la unidad del trabajo en el sistema internacional. Vemos que Alessandro Volta hace un experimento para ver el voltaje contenido dentro de un recipiente o la cantidad de carga almacenada. Hemos visto nosotros en los primeros temas que hubieron muchos que generaron cargas estáticas y pudieron almacenarlas a veces en la botella de Leyden, otros en el electroscopio. Lo mismo hizo Alessandro Volta, pero lo que él determinó no fue la carga, sino la unidad de ese potencial que estaba almacenado, que viene a ser el voltaje. Vemos que eso es lo que define a Alessandro Volta y en honor a él es que le pone de unidad de medida del potencial el voltio en honor a Alessandro Volta. Ahora, el potencial en un campo se define en términos de una carga positiva, que no es más que viene a ser el potencial negativo en un punto en el espacio que rodea una carga negativa. Fíjense ustedes acá, que si tenemos una carga negativa, las líneas de fuerza son hacia adentro, pero siempre los que nos presentan un campo eléctrico son las cargas positivas. ¿Por qué? Porque trabajamos con las cargas de prueba. Entonces vemos que el campo irradia una acción hacia afuera y todo
todo lo que circunda a esa carga se conoce como potencial y es ahí donde nosotros, se conoce como campo y es ahí donde nos vamos a poder ver el potencial. ¿Cómo podemos generar voltaje? Conocemos los generadores eléctricos. ¿Qué es un generador eléctrico? Eso lo vamos a dejarlo un momentito ahí pausado. No sé si ustedes están escuchando. Escuchamos, profe. ¿Están escuchando? ¿Quieren hacer alguna intervención hasta ahí? ¿No quieren intervenir, preguntar algo? ¿No? Profe, el voltaje en el sistema internacional es igual que en el sexesimal. El potencial tiene solamente unidad de medida en el sistema internacional, que es el voltio. No habiendo unidad de medida en el sistema sexesimal. Tenemos unidad de medida en el sistema sexesimal del campo, de la carga, de la distancia, pero no tenemos unidad de medida del potencial en el sistema sexesimal. O sea, no vamos a encontrar un trabajo medido en el sistema sexesimal. Van a salir las unidades formadas, por ejemplo, en el sistema sexesimal de potencial, vamos a tener el estatvoltio, y del trabajo vamos a tener el ergio, pero van a ser unidades formadas a través de la ecuación que nosotros vamos a tener. Profe, después las otras unidades de medida son las mismas, ¿no? Es que en el anterior tema. Son las mismas, las únicas nuevas aquí es en función al potencial. ¿Vieron la fórmula que hay, no es cierto? En esta parte de aquí. Fíjense, la fórmula general que tenemos de potenciales B es igual a constante K por Q sobre R, que esta R puede ser distancia. Entonces, esta B de aquí, esta B, en el sistema internacional se mide en voltios, pero en el sexesimal, ¿en qué les dije que se medía? ¿En qué se medía? En Joule, creo. En estatvoltio. Ah. Lo que se mide en Joule es el trabajo que se realiza para mover esa carga de fuera del campo hacia adentro del campo. Eso es lo que se mide en Joule, el trabajo. ¿Y con qué simbolizamos trabajo? La W. W. Entonces, esa W en el sistema internacional se mide en Joule. ¿Y en el sistema sexesimal en qué se mide? En ergio. El trabajo en el sistema sexesimal se mide en ergio. Eso debe quedar claro. Ahora, ¿qué es un generador eléctrico? ¿Alguien lo puede leer? Lo que tiene en la pantalla, profe. ¿Sí? Yo la leo. ¿Ya? Generación de voltaje volts. Generador eléctrico. Es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos terminales o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica, ¿no es cierto? Bien, gracias, Ed.
Vemos aquí nosotros los generadores eléctricos que no son más que motores, que son capaces de producir, de transformar un tipo de energía en otra. Vemos esa transformación de la energía a través de esta máquina. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un televisor que consume corriente y vemos que al conectarlo a la energía, todo el sistema que tiene el televisor lo transforma en imagen. Si vemos un equipo de sonido, vemos que al conectarlo a la corriente, porque funciona en base a corriente, a energía, esa energía se transforma en sonido. Vemos el sistema de una plancha, que es eléctrica. Vemos que al conectarlo a un circuito eléctrico, este equipo eléctrico, este generador, esa energía eléctrica la transforma ¿en qué? ¿En qué la transforma? ¿Están ahí? ¿En qué la transforma? La transforma en calor. Y así podemos ir viendo nosotros las transformaciones que genera, por ejemplo, el foco al ser conectado se transforma en luz. Y vemos, esos son los generadores eléctricos. Vemos esa transformación que se consigue por la acción de un campo eléctrico. Vemos que el campo eléctrico siempre está metido en todos los generadores eléctricos, en todos los conductores eléctricos. Entonces, va a haber una transformación siempre por la acción, por el movimiento que hay entre conductores dentro de ese campo, generando así una fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz está basada en la ley de Faraday, que más adelante la vamos a ver. Vemos aquí las partes de un generador eléctrico. Siempre en un generador eléctrico hay un imán, porque hay un campo. Vemos que están los electroimanes que generan campos electromagnéticos. El magnetismo genera electricidad. Las cargas generan corriente. Entonces, todos estos dispositivos o todos estos elementos son utilizados para poder crear un generador eléctrico. ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Por qué cuando Sí, pregunto profe. no me contestan? Me dejan hablar solita. Es para no interrumpirla, profe. Espero que sea eso. Bien. Hay 20 que están chateando, ¿no? Bien, los otros sistemas de generación de corrientes eléctricas podemos ver que se clasifican Profe, por si acaso no está compartiendo pantalla. en dos, ya, perdón. ¿Ahí? Sí, profe. Sí. En dos tipos de, podemos ver los generadores, se clasifican en dos tipos fundamentales, los primarios y los secundarios. Los primarios convierten en energía eléctrica la energía de otra naturaleza que reciben, y los secundarios reciben esta energía de corriente y la almacenan. Por eso son generadores primarios y secundarios. Unos la reciben y la convierten. Ahí podemos ver nosotros los alternadores, los dínamos, y los secundarios los reciben y los almacenan, como las baterías, las baterías de sus celulares, las pilas conocidas que dice uno la pila de la linterna. Ahora ya nos estamos acostumbrando a usar el término de batería, porque son recargables, y generalmente uno llamaba pila simplemente, ¿no es cierto?
Pero las pilas o baterías vienen a ser los generadores secundarios. ¿Por qué? Porque almacenan la corriente. Los primarios la convierten. Eso que quede bien claro. Veamos un ejemplo de generador primario. Tenemos el alternador, ustedes lo van a poder ver en el auto del papá, que va unido al motor a través de una correa. Aquí pueden ver, en esta parte siempre va una correa, ¿lo pueden ver? Ahí va la correa junto a otro dispositivo para poder generar corriente y cargar la batería. La va almacenando la carga en la batería, le va dando carga a la batería para que ésta pueda funcionar. Aquí nos dice que el alternador, igual que el antiguo es un dínamo, es un generador de corriente eléctrica que transforma la energía mecánica. Antes nosotros teníamos el nombre de dínamo y hasta ahora nomás los eléctricos, los que arreglan autos, le llaman dínamo, pero su nombre está ahora ya generado o generalizado, está como alternador. Esto la transforma la energía mecánica que recibe en su eje en energía eléctrica y la va almacenando a la batería, que sirve además de cargar la batería para proporcionar, o sea, además de cargarla a la batería, sirve para proporcionar corriente eléctrica a los distintos consumidores del vehículo. ¿Cuáles son los distintos consumidores en un vehículo? A ver, díganme. Chicos, ¿Cómo dijo, profe? ¿cuáles son los distintos consumidores de energía en un auto? Está la radio, las luces, los guiñadores, los limpiaparabrisas, todo ello, hasta el cigarrero es un consumidor de energía. Algunos tienen tele igual y a la parte de atrás de sus asientos. Tienen un televisor, entonces todo eso consume energía. ¿Y quién le aporta esa energía? Este generador de corriente. ¿Qué nombre lleva? Alternador, que antiguamente se lo conocía como dínamo. Además de almacenar energía, de darle energía a la batería, hace que este automóvil pueda utilizar esa energía almacenada en todos los dispositivos que tienen, como cuando ustedes van y entran y cargan su celular. ¿De dónde sale esa energía? ¿De dónde sale esa energía? De la batería, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ejemplo de un generador secundario. Son las baterías recargables, las que ustedes conocen en sus celulares. Ahora las linternas vienen con esa batería recargable. Algunas radios tienen esa batería recargable. Ahí vemos que ellas son las llamadas generadores o los llamados generadores secundarios. Miren los ejemplos de una energía eléctrica. Tenemos la magnetomecánica, tenemos la energía química, tenemos la radiación electromagnética, que ustedes trabajan mucho con las células fotovoltaicas y seguramente si hubiéramos tenido feria lo iban a hacer en este tiempo. Ahí tenemos la energía mecánica o triboelectricidad o triboeléctrica, la energía térmica, tenemos la energía nuclear y tenemos un esquema que con esto finalizamos. Vemos nosotros los generadores de voltaje, que los generadores no son más que máquinas destinadas a transformar la energía, se clasifican en primarios y secundarios, que es lo que hemos visto en el tema. Vemos que el potencial eléctrico es el trabajo que se realiza para mover una carga dentro de un campo electrostático a otro punto. Y vemos los generadores primarios, que son los que convierten la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y estos generadores secundarios la reciben y la almacenan. Es todo lo que hemos hablado. Aquí está toda la conclusión que nosotros hemos visto en el tema. Es el esquema que ustedes tenían que realizar, el que han presentado y el que les acabo de devolver.
esto ha sido, chicos, la explicación del tema que ustedes han visto. De todas maneras, esta explicación se las voy a subir